El Señor nos dio a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo antes incluso de que supiésemos sobre su ley. Y Él te dice que es tu Dios y tu Salvador antes incluso de que supieras de Él, incluso mientras estabas viviendo en tinieblas, alienado de Él. De hecho, el mismo nombre de Jesús proclama: yo soy ya tu Salvador, yo ya te he liberado de la servidumbre de Egipto. Egipto es culpa, temor y preocupación sobre el futuro. Egipto es la prisión del pecado. Lo que todos hemos necesitado conocer son las buenas nuevas de Jesucristo. Sin ellas, ni siquiera podemos comenzar a guardar la ley de Dios, pero conociéndolas, sí podemos guardar la ley de Dios. Y una vez que hemos visto y creído la verdad sobre lo que Jesús, el Hijo de Dios, logró por su sacrificio en la cruz, jamás podremos adorar a ningún otro Dios que no sea el único y verdadero Creador y Redentor, el Dios de la Biblia. Y, puesto que Jesús en la cruz revirtió la condenación que vino sobre todos nosotros por medio de Adán, nos trata ahora como si nunca hubiéramos pecado. Y nos sacó de Egipto, de esa casa de servidumbre. ¿No penséis que es momento de darle las gracias? Lo que hemos considerado siempre como el segundo mandamiento resulta ser la segunda declaración de las buenas nuevas de Dios para nosotros. Veamos esas buenas nuevas en Éxodo 20, del 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Examinemos las buenas nuevas contenidas en este segundo mandamiento. Nuestro Dios es un Salvador demasiado grande y maravilloso como para que pueda representarlo en cualquier forma un ídolo en esta tierra. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y también de la Vía Láctea. El océano es como una taza de té en su mano. Y Él nos conoce a todos nosotros y todos nuestros secretos, mejor de lo que pueda conocer nuestra propia madre. ¿Cómo podríamos nosotros arrastrarlo hasta el nivel de lo que los seres humanos podemos concebir? Dios no es grande únicamente en el sentido de inmensidad y poder, sino también en que su amor por cada uno de nosotros es personal e inagotable. No solo creó los planetas, los innumerables soles y la Vía Láctea, sino que también diseñó e hizo las diminutas alas de los colibríes. Y Jesús nos dijo que cuando uno de esos pajarillos choca contra nuestra ventana y cae a tierra, el Padre lo ve desde el cielo y lo lamenta. Y después Jesús nos dice lo siguiente en Mateo 10, del 30 al 31. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No hay astrónomo en este mundo que pueda decir cuántas estrellas y soles hay en la Vía Láctea. Tampoco hay madre que pueda haber contado los cabellos de la cabeza de su hijo. Sin embargo, aunque el Señor tu Dios conoce todos tus secretos e incluso tus pensamientos más vergonzosos, Él podría entregarte un inventario de los cabellos de tu cabeza. Quizás en el caso de algunos de nosotros no sea muy difícil,
pero en cualquier caso, Él nos ama. Y puesto que Dios es espíritu, es imposible que ningún ídolo ni estatua pueda representarlo. Dios quiere enseñarnos a adorarlo a Él y no a un ídolo inútil. Cuando una madre acuesta a su niño, a veces le deja un peluche, que es una especie de suplente de la madre. Ese peluche es como si representara a la madre, pero nuestro amante Padre Celestial es demasiado grande y demasiado sabio como para dejarnos tener un suplente suyo. Porque no hay peluche ni representación alternativa posible de Dios para quien haya conocido su amor. No hay ídolo, estatua o imagen que pueda representar la inmensidad de Dios y su infinito amor por toda alma en esta tierra. Además, ese peluche permanece en la cama toda la noche porque la madre del niño no puede hacerlo. Pero el Señor nuestro Dios está siempre con nosotros. No está en la habitación contigua esperando a que se le llame. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Uno de los nombres de Jesús es Emanuel, que significa Dios con nosotros. David dice así en el Salmo 139, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Pero su cercanía va incluso más allá de lo descrito por David, porque la Biblia revela a Jesús como uno que vino tan próximo a nosotros que se hizo uno de nosotros. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Como Creador y Redentor nuestro, fue completamente sin pecado. Tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para que pudiera saber qué es ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sufrió todas nuestras tentaciones, experimentó todos nuestros sentimientos, probó incluso la amarga copa de sentirse abandonado por Dios cuando estaba a punto de morir. Y venció esos sentimientos de abandono por parte de Dios, de modo que nunca tengamos que sentirlos nosotros. ¿Y por qué hizo eso el Hijo de Dios? ¿Por qué vino a este mundo? No solo para llevarnos al cielo un día. Tenía otro bendito propósito, el cual comunicó un ángel a José. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así lo dice Pablo con otras palabras en Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigos, ese logro de Dios es más grande incluso que hacer la Vía Láctea. Para nuestro Creador es más sencillo crear un mundo o crear, por ejemplo, a nuestro Hijo, porque Él simplemente dice la palabra y se crea. Pero condenar al pecado en seres humanos caídos y pecaminosos, condenar el pecado en nuestra carne, liberarnos del dominio del pecado a nosotros que tenemos una carne caída y pecaminosa,
es algo que Dios no puede hacer simplemente pronunciando la palabra venzo el pecado. God could not do by simply saying an empty word. I conquer sin. No. No, eso nunca funcionaría. Y Dios no puede mentir ni asegurar haber hecho algo que no es real. Accomplish something that is not real. And so God Así que lo que hace Dios es conquistar Él personalmente el pecado en carne pecaminosa. Él se encarna en un bebé real en aquel pesebre de Belén, se convierte en un verdadero ser humano, crece como niño y luego como adolescente, y enfrenta todas nuestras tentaciones al pecado. sin. And he says no Y Él dice no a todas esas tentaciones, a todas ellas, incluso cuando es clavado en la cruz. the cross. And there was on his cross that the Y fue en la cruz que el diablo le lanzó, de un modo casi imperceptible, la mayor de todas las tentaciones que recibió Jesús, para que éste fuese engañado y fracasase en su misión de salvar a su pueblo de sus pecados. their sins. But Jesus Pero Jesús venció toda sutil tentación hasta el último momento, hasta la cruz. and I tell you today No hay ídolo ni imagen que pueda concebir el hombre que pudiera representar ni remotamente el glorioso logro de Jesús en la cruz. Christ on his cross. There is no idol. No angel in heaven. Ningún ángel del cielo pensaría jamás en inclinarse a imagen de ningún tipo. There is no angel in heaven who just couldn't do it. And neither can you. Y tampoco lo haremos nosotros si tenemos una adecuada comprensión de la justicia de Cristo nuestro Salvador. Once we know this good news, Una vez que conocemos estas buenas nuevas, todo lo que queremos es cantar aleluya para siempre y agradecerle por su gran logro. and so the De modo que el segundo mandamiento no es una severa advertencia de maldición si nos arrodillamos a un ídolo, it is not a stern warning, rather, of doom. It is a good news. sino las buenas nuevas de que sencillamente jamás adoraremos a un ídolo y ni siquiera lo veneraremos si recordamos el maravilloso Dios y Salvador que ya tenemos. You know, we are living in a Vivimos en la era de lo visual. everywhere Por todas partes vemos fotos y pantallas emitiendo imágenes. we see images flashing across the screen. And there are some Y hay líderes cristianos que insisten en que hay que abandonar los sermones en la iglesia. needs to give up on the sermon. It needs to give up Piensan que hay que abandonar la palabra hablada y adaptarse a la presentación visual del Evangelio. our visual media presentation of the gospel. We are living in the Fundamentando esto en que la gente ha cambiado completamente sus hábitos de atención hacia lo visual. they can't attend Hay quien me dice que la gente ya no puede escuchar la palabra de Dios más de 23 minutos y que los niños no pueden escuchar historias más de 5 minutos. and so why is that? It's because we are Y eso sucede porque la sociedad de hoy en día está orientada hacia lo visual y no hacia la palabra. the word which is in the scripture. And so instead Así que se nos dice que no basta con hablar, sino que hay que mostrar imágenes a la gente. pictures, we need to show them something. But folks, Pero, amigos, esto es un impulso hacia la idolatría. it is an impulse to Un caballero llamado Neil Postman escribió lo siguiente hace unos años. years ago wrote this. He says, in studying Estudiando la Biblia cuando era joven, encontré indicios de que ciertas formas de comunicación favorecen algunos contenidos y son capaces de asumir el control de la cultura. and they are capable of taking command of a culture. Have we been taking ¿Acaso nuestra cultura no es cautiva de los medios de comunicación y de las imágenes, las cuales pasan tan rápido en las pantallas que nuestros ojos no pueden focalizar en ellas? Desde luego que sí. on some of the images because they flash by us so quickly? Has our culture been co-opted by media? Absolutely. Now Postman sigue diciendo, me refiero en concreto al Decálogo, al segundo mandamiento, el cual prohibía a los israelitas hacerse imágenes de lo que fuera. of anything. The God of the Jews
El Dios de los judíos había de vivir en la palabra y por medio de la palabra, un concepto sin precedentes, el cual requiere la más alta abstracción de pensamiento. Lo que él está diciendo es que la Biblia habla de modo abstracto acerca de realidades concretas. La iconografía se convirtió así en blasfemia, de modo que un nuevo tipo de Dios se introdujo en la cultura. Gente como nosotros que están en camino de convertir su cultura de centrada en la palabra a centrada en la imagen, podrían beneficiarse del segundo mandamiento. Es una declaración interesante. Lo que la imagen pretende hacer, lo que el ídolo pretende hacer en la adoración es distraer de la palabra. El crucifijo, los iconos, los dramas, el baile, todas estas cosas no son ayudas en la adoración, no nos ayudan a entender mejor el Evangelio. En esta era de lo visual, hemos de ser extremadamente cuidadosos de no mirar a la imagen, sino de escuchar la palabra. Encontré algo nuevo de lo que agradecer al Señor y también algo nuevo de lo que arrepentirme. ¿No es vuestro caso? Yo estoy agradecido de no haber naufragado en el más grande de todos los barcos, el llamado insumergible Titanic. Aquello sucedió antes incluso de mi nacimiento, por lo que alguien podría preguntar cómo puedo estar agradecido por eso. La respuesta es que, corporativamente, comparto la culpa de aquellos que glorificaron la obra del hombre y proclamaron haber construido algo que ni siquiera Dios podía hundir. Proclamar que ese barco no podía hundirse es pura idolatría. Puesto que yo, como vosotros, nací con una naturaleza pecaminosa que heredé del Adán caído, nací también con lo que Pablo llama mente carnal, de la cual él dice lo siguiente en Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. De modo que allí donde haya idolatría, me encontraríais a mí si no fuera porque el Salvador, el Señor Jesús, mediante su sobreabundante gracia, me hubiera liberado. Si hubiera estado allí, yo también habría estado entre esas masas enardecidas que glorificaban la obra del hombre. Yo habría hecho todo lo posible para comprar un pasaje para aquel insumergible Titanic, inmerso en toda aquella idolatría. Hoy en día está la idolatría de comprar un nuevo coche, en la que todos participaríamos de no ser por el Señor. Así que acabo de encontrar algo nuevo de lo que arrepentirme, y ese arrepentimiento es una gran bendición de Dios, el privilegio del don del arrepentimiento. De modo que es hora de agradecer a nuestro querido Señor de habernos salvado ya de este pecado de idolatría y de orgullo humano. Y también de habernos dado ya este don del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Nadie puede experimentarlo a menos que se lo haya dado el Señor. Lo único que puede hacerse es responder al don dado por Dios. Dice Hechos 5:31 que nuestro príncipe y salvador da a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Es el Señor mismo, por medio del Espíritu Santo, quien toma la iniciativa para salvarnos. En su reino eterno nadie osará decir que ayudó en lo más mínimo a su salvación.
Él ha sido misericordioso con nosotros, conduciéndonos a abandonar nuestra idolatría por los coches, las casas, las cuentas corrientes y nuestra posición. Y por medio de su gracia ha abierto nuestros ojos para ver que este mundo no es nuestro hogar, que todos los millones del mundo no pueden darnos felicidad. Jesús no nos ha dejado solos. Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no hizo Dios un vídeo de Jesús que pudiésemos visualizar? ¿No nos ayudaría a sentir que Jesús está próximo a nosotros? ¿No nos ayudaría ese vídeo de Jesús a no sentirnos solos? Durante milenios ha pensado así mucha gente, y por eso hicieron imágenes. Un vídeo de Jesús y una imagen de Jesús son básicamente lo mismo, solo cambia la tecnología. Antiguamente partían de un árbol, lo cortaban, lo tallaban y hacían el ídolo, que era una imagen visual de Dios. Hoy en día se hacen fotos de Dios y de Jesús, solo cambia la tecnología. Quienes sienten que deben tener una imagen de Jesús, o de la Virgen María, o del apóstol Pedro, o de quien sea, lo reverencian como un sustituto de lo genuino. Convirtiéndose en un obstáculo para experimentar una verdadera cercanía con Dios. Eso es idolatría, el pecado del paganismo. Jesús dijo lo siguiente a la mujer samaritana en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y eso excluye todas las imágenes, todos los intentos de hacer parecer a Jesús próximo físicamente a nosotros. Vais a ser libres de disfrutar la cercanía de Cristo cuando creáis su palabra. Es así. No será porque lo sintáis o porque podáis ver o tocar una imagen o un icono, sino porque lo dice su palabra. Dios dice ser un Dios celoso. Dios prohíbe toda idolatría porque es un Dios celoso. ¿Pero por qué? Simplemente porque nos ama. No hay marido que ame verdaderamente a su esposa y pueda soportar verla en los brazos de otro hombre. Le pondría intensamente celoso si ella se apartase de él para dar su atención a otro hombre. A Dios le pasa igual con su pueblo. Su compromiso con nosotros es total. Su amor es exclusivo, es apasionado, es intenso. El celo de Dios no se corresponde con los habituales celos humanos inseguros, insanos y posesivos. Más bien, el amor de Dios es una devoción intensamente solícita por los objetos de su amor, como la de la madre protegiendo a los hijos o el padre a su hogar. Dios pide exclusividad. Dios tiene derecho a monopolio en cuanto a nuestro amor. Y el celo de Dios es su amor protegiéndose a sí mismo. Lo que con tanto celo protege Dios es el honor de su amor. Dios no solo nos ama, sino que también quiere que recíprocamente le amemos a Él. Y eso significa adorarlo de un modo que es digno de su honor. No desdeñaremos su amor volviéndonos hacia un ídolo
cuando creemos en la promesa incluida en el segundo mandamiento. Nuestro Señor y Salvador, cuyo nombre es el Cordero, se ha acercado tanto a nosotros que está esperando con entusiasmo el glorioso día en que pueda decirse: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, es decir, su iglesia, se ha preparado. Podéis ver que su celo es santo. Y llegará el día en que finalmente su iglesia optará por creer, lo que le permitirá limpiarnos de toda impiedad. Porque el lino fino con el que la esposa está vestida en la ceremonia de las bodas es las acciones justas de los santos. Pero las buenas nuevas van incluso más allá. Miremos la promesa de perdón que hace Dios en el segundo mandamiento. Aunque Él dice que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos si éstos persisten en la injusticia y rehúsan aprender ninguna de las lecciones que los padres pudieran haber conocido sobre la gracia, aún así, el Señor mostrará misericordia a millares de generaciones, a los que le aman y guardan sus mandamientos. En Isaías 61:2, el Señor dice que su venganza dura un día, pero su buena voluntad, su gracia, dura todo un año, es decir, 365 veces más. A Dios le encanta perdonar, se deleita en la misericordia. La Biblia dice que Él goza siendo atento con los pecadores, redimiéndolos, salvándolos de la ruina y tratándolos generosamente. Salmos 103, del 10 al 11 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, es decir, sobre los que lo aman. No dice que su misericordia sea grande hacia quienes lo hacen todo bien. No, su misericordia es grande hacia pecadores que lo temen, que claman a Él. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En Lucas 15:2 leemos que los enemigos de Jesús le criticaban diciendo: este a los pecadores recibe. Pero precisamente por eso es Jesús tan maravilloso. Jesús les respondió contándoles la historia de la oveja perdida y del buen pastor que deja a las 99 restantes para ir a buscarla. Ese es Jesús buscándote a ti, por indigno o pecador que seas. La gente aquí en California puede divertirse yendo a Disneylandia, jugando al golf o pescando. Pero la diversión de Jesús es buscar al desconsolado, al que tiene el corazón roto, al que ha arruinado su vida, al que ha perdido su matrimonio o su hogar. Jesús se goza buscando al alcohólico, al drogadicto o al criminal que ha perdido toda esperanza, y por medio del Espíritu Santo les susurra palabras de ánimo. Miqueas 7:19 dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es como si nos dijera: yo soy tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Mi propio nombre, Jesús, tiene implícito un significado especial. Yo te salvaré de tus pecados, todos esos pecados que te han traído tanto dolor de cabeza, aflicción y culpa, los he echado sobre mi espalda. Los he arrojado al océano y están más profundo que los restos del Titanic. Nadie será capaz de encontrarlos de nuevo. Cuando Pedro estaba hundiéndose en el agua, él gritó: Señor, sálvame.
And Jesus Jesús oyó esa oración de inmediato, lo cogió de la mano y lo levantó. Nunca rechaza a nadie que clama su nombre. hears anyone who calls upon his name. All that the Father gives Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. John 6:37. You may ask, Tú podrías preguntar cómo puedes estar seguro de que el Padre te ha predestinado para ser salvo. Bueno, la verdad es que el Padre te ha entregado a Jesús. to Jesus. He desires all Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Jesús ha pagado ya la paga por tus pecados, la muerte con la que tendrías que haber pagado por ellos. that your sins would have had to pay for. And even though the Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. your Lord. Romans 6:23. Every Toda palabra dicha por Dios es importante. Él no tiene letra pequeña, como esa con la que una de las partes puede escabullirse de las obligaciones de un contrato. in the contract, but he has given No, Él te ha dado la dádiva. No te la ha meramente ofrecido si haces algo para merecerla, porque no la mereces. Y yo tampoco. you first of all do something that is right to deserve it because you don't deserve it. I don't deserve it either. For Adam has Porque por Adán vino a todos condenación, pero Cristo nos ha dado ya gracia. to us. To each one A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. according to the measure of Christ's gift. Grace La gracia trae consigo un regalo especial, justificación de vida. El Padre trata al mundo como si no hubiéramos pecado, no imputándonos nuestras faltas. as though they have not sinned, not imputing their trespasses to them. Now you Quizás tú te preguntes por qué Dios no fulmina a ciertos criminales malvados con un rayo. Es por su gracia, comprada para toda la raza humana por Cristo. purchased for the whole human race by Christ himself. But when you Y cuando se toma conciencia de esa asombrosa gracia, uno no puede seguir viviendo una vida de pecado, ¿verdad? it's not fear, No es el miedo, sino la gracia lo que va a motivarte. that's why Por eso Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. teaches us Esa gracia nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanales y a vivir con autocontrol vidas rectas y pías en esta era presente. present age. So you keep Y así guardarás el segundo mandamiento, no te harás imágenes de Dios. Él te lo garantiza. so again Los 10 mandamientos son todos ellos buenas nuevas. Dios está absolutamente cansado de escribirlos en tablas de piedra. Podría seguir haciéndolo toda la eternidad y sería totalmente infructuoso. he could go on doing that for eternity and that would be a very fruitless work. But now Dios quiere ahora escribir los 10 mandamientos en nuestros corazones humanos, en corazones y mentes. Y así será nuestro gran gozo vivir durante toda la eternidad en armonía con Dios y con el vasto universo, donde prevalecerá su amor. he will write his Dios escribirá sus 10 mandamientos en nuestros corazones si nosotros hacemos la elección de permitírselo. there's a marvelous blessing. Esperamos una maravillosa bendición del cielo. In some way, De alguna forma podría decirse que ya ha comenzado. California Aquí en California hemos pasado una larga sequía. Pasó el calor, pero sigue habiendo sequía. cooler, but it's still dry. It's still dry. And Y cuando recientemente oímos gotas cayendo sobre el tejado, fueron realmente buenas nuevas. good news, isn't it? Even the Necesitamos chaparrones refrescantes que aún no han llegado, pero sí ha habido un comienzo de la genuina lluvia tardía. beginning of the great real latter rain. Many people
Muchas personas no saben aún que la lluvia tardía ya comenzó, pero la lluvia plena llegará y preparará al pueblo de Dios para iluminar la tierra con su gloria. with his glory. Será justo antes de que Jesús pueda volver. What we have begun Lo que comenzó con la lluvia temprana en aquel gran día de Pentecostés, cuando miles oyeron el mensaje de Jesús tan claramente predicado, será ahora concluido con aún más poder mediante la lluvia tardía de ese mismo Espíritu Santo. Spirit only in a greater way. And people Gente de todo el planeta está comenzando a mirar ese mensaje que constituye tan preciosas buenas nuevas. and we can be sure Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo que Dios nos envía está obrando por todo el mundo para ayudar a las personas a comenzar a comprender. Jesus Jesús no ha abandonado a su preciosa iglesia. Tampoco está tratando de levantar otra iglesia. another church. What he is doing Lo que Él está haciendo es dar a esta iglesia el precioso don del arrepentimiento. and it's the Y será el mayor arrepentimiento de todas las edades. Holy Spirit is El Espíritu Santo está obrando. El Señor ama a esta iglesia, como el prometido que ama a su prometida y está deseoso de que llegue pronto el día de la boda. wedding day to come soon. You know, a wedding. Una boda es algo emocionante, ¿verdad? And now Pues ahora, justo en el horizonte, está la mayor de todas las bodas. El libro de Apocalipsis la llama las bodas del Cordero. Nunca habréis visto una boda igual. what a wedding it will be. El cielo la anunciará así. It will be made in heaven that the time Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. prepared herself for it. I don't want you to ever Me gustaría que no olvidaseis nunca que Jesús es aún un hombre. Es aún un hombre, aunque también sea aún el Hijo de Dios. also still the Son of God. And Y Él ama de manera exclusiva a su prometida, más de lo que ningún hombre en esta tierra haya amado jamás a su esposa. for his wedding to be Y que su boda se haya pospuesto por tanto tiempo ha desilusionado a Jesús en gran manera. very disappointed. And all of this long Y en todo este largo tiempo en que Jesús está tan desilusionado, Él tiene que soportar el dolor de ver y sentir el sufrimiento de tanta gente por todo el mundo. if we could say something Si algo pudiésemos decir a esa maravillosa prometida sería, por favor, ven, no te demores más, dale el sí quiero a tu prometido en la gran boda. I do in the great wedding. I don't think any of No creo que ninguno de nosotros quiera perderse esa boda.